Bien, buen día para todos. Entonces el día de hoy voy a hacer la retroalimentación de lo que es la multiplicación y división de números enteros. Recordemos que el conjunto de los números enteros se simboliza con la letra Z. Bien, en nuestros cuadernos ya debemos tener el tópico de la ley y obviamente la fecha del día de hoy. Para la multiplicación y para la división debemos tener en cuenta la ley de signos. Bien, o sea, dos pasos. El primer paso nos está diciendo, o la primera ley nos está diciendo que cuando los signos son iguales, su resultado va a ser positivo. Quiere decir, más por más es igual a más. Recordemos que el punto que está en la parte superior, este puntico de aquí, me está simbolizando que es una multiplicación. Posteriormente ya no la tendremos, pero en estos momentos vamos a utilizar de esa manera. Bien, entonces, para el segundo caso de la ley de signos tenemos la simbolización con la multiplicación con diferentes signos. Cuando uno es negativo y el otro es positivo, su resultado va a ser negativo. Bien, entonces miremos entonces qué pasa con la multiplicación. En la multiplicación tenemos dos casos. El primer caso, el caso número 1, nos está diciendo que cuando yo tengo dos números enteros que se están multiplicando, ¿listo? Y estos dos números enteros tienen el mismo signo, su resultado va a ser positivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo menos 2 por menos 6, ¿listo? Tengo dos signos, menos 2 y menos 6, voy a ponerlos en paréntesis para indicar que este es el número entero. ¿Ven? Menos 2 es negativo, menos 6 es negativo. Quiere decir que su resultado va a ser positivo. ¿Bien? Voy a hacer la multiplicación de sus valores. ¿Listo? Del valor de 2 por 6. 2 por 6 me da 12. Quiere decir que el resultado de esa operación es 12 positivo. Bien, miremos qué ocurre cuando los dos números son positivos. Si yo tengo 8 por 5, bien, en este caso no es necesario poner el símbolo de más, pues nosotros asumimos que cuando no hay símbolo el número es positivo. Entonces, simplemente positivo y positivo me va a dar como resultado un número positivo según nuestra ley de signos. Bien, vamos a hacer la multiplicación de los dos números. 8 por 5 me da 40. ¿Listo? Quiere decir que el resultado es 40 positivos. Bien, miremos nuestro segundo caso. El segundo caso me está indicando que si yo tengo dos números con diferente signo, su resultado siempre va a ser negativo. Eso está acorde a la ley de signos. Muy bien. Entonces, miremos un ejemplo. Si yo tengo menos 3 por 5, ¿bien? En este caso, el número entero, menos 3 es negativo y 5 que está solito, voy a asumir que es positivo. ¿Listo? Miremos, la ley de signos me está diciendo que menos y más, el resultado es negativo. Quiere decir que mi resultado va a ser negativo. Ahora voy a hacer la multiplicación de estos dos valores. De 3 por 5 quiere decir que es 15. Por ende, su resultado va a ser menos 15. Bien. En la parte superior no es necesario poner el símbolo. Bien, podemos dejarlo con el signo o sin el signo. En este caso, debemos dejar el signo porque el resultado es negativo. Cuando es positivo no es necesario ponerlo. Hagámoslo la operación contraria. ¿Qué pasa si este de aquí, si el primer número es positivo y el segundo es negativo? Entonces, voy a tomar estos mismos
Entonces voy a decir 5 y lo voy a multiplicar por menos 3. Bien, 5 por menos 3. Si se dan cuenta, entonces en el primero es positivo, el segundo es negativo, simplemente le di la vuelta a la operación. Ahora hago mi multiplicación correspondiente. Positivo y negativo, mi ley de signos, positivo y negativo me dice que el resultado debe ser negativo. Ahora multiplico esos valores. 5 por 3 me da 15. ¿Listo? Si nos damos cuenta, aquí estamos aplicando una propiedad muy conocida en la multiplicación que nos enseñan cuando estamos por allá bien chiquitos en la primaria. Esta propiedad que conocemos muy bien es la propiedad conmutativa. Conmutativa. ¿Listo? ¿Qué es la propiedad conmutativa? Es la que nos está diciendo que el orden de los factores, recuerden que el factor es esos dos números que se están multiplicando, no altera nuestro resultado. Y acá lo estamos comprobando. Bien, hay algo para recordar. Miremos qué ocurre entonces en la división. Para la división, nuevamente tenemos dos casos. Bien, y vamos a aplicar la misma o una estrategia muy parecida que en la multiplicación. Entonces, en el caso 1 me están indicando, o el caso 1 lo que me está diciendo es que cuando mi divisor y mi dividendo tienen el mismo símbolo, su resultado pues va a ser positivo. Básicamente estoy aplicando la misma regla de la multiplicación. Recordemos que en este caso las divisiones siempre las voy a representar en forma de fracción. Entonces, tenemos menos 18 sobre menos 6. ¿Listo? O menos 18 menos 6. Bien, ahora, ¿cuál sería entonces el resultado de esto? Tengo dos opciones. La primera es que puedo hacer la división entre 18 y 6. Bien, negativo y negativo, el caso me está diciendo que su resultado va a ser positivo. Bien, hago la división de sus dos valores, o sea, de 18 y de 6. 18 dividido entre 6 me va a dar 3 como resultado. La otra opción para obtener el valor es simplemente hacer la simplificación de los dos números. Entonces decimos, aplicamos el caso 1, menos y menos me da positivo y simplifico. Mitad de 18 me da 9 y mitad de 6 me da 3. Y posteriormente saco tercera. Tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1. Quiere decir que esto me da 3 sobre 1. Recordemos que ese 1 lo podemos convertir como en un número que está ahí, pero en realidad, como es una división, esto es igual a 3. ¿Bien? 3 y entre 1 me da igual a 3. ¿Listo? Bien, dos opciones, la que más se nos acomode a nuestra percepción. Ahora, ¿qué ocurre si los dos números pues sean positivos? En el caso de 15 positivo y a ese 15 lo voy a dividir entre 3. 15 dividido entre 3, un positivo y positivo, el caso me está diciendo que si los dos símbolos son iguales, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Listo? Y hago pues la división de sus dos valores. 15 dividido entre 3 me da 5. ¿Bien? Entonces, símbolos iguales, su resultado es positivo y hago la división correspondiente. Al igual que en la multiplicación, tenemos un segundo caso. ¿Listo? ¿Qué sería el caso número 2? En el caso número 2 me están diciendo, o lo que me indica en la división, es que cuando yo tengo dos números con signos diferentes que se están dividiendo, su resultado va a ser negativo.
Hagamos un ejemplo. Si yo digo menos 20 dividido entre 4. Menos 20 es negativo y 4 es positivo. Por lo tanto, su resultado va a ser negativo. ¿Listo? Va a ser negativo. Y hago la división de sus dos valores. 20 y entre 4 me da 5. O también podemos aplicar la simplificación como lo hicimos en la parte anterior. Eso es a gusto de cada uno. ¿Bien? Ahora, ojo porque no me interesa el orden, si uno o el otro. Miremos otro ejemplo. Si yo tengo menos 25 dividido entre, 25 positivo para cambiar el orden, sobre menos 5. ¿Listo? Uno es positivo, el otro es negativo, por tanto su resultado va a ser negativo. Muy bien. Negativo. Ese va a ser nuestro resultado. Negativo. Y nuevamente hago la división de sus valores. 25 dividido entre 5, su resultado va a ser menos 5. ¿Listo? Eso es todo.